Prensa Política, periodismo 2.0. Llegamos hasta el barrio Almagro para mostrarte la presentación del libro Quisiera que me recuerden, una recopilación de la periodista Luz Lacy, en homenaje a Néstor Kirchner con sus principales discursos. En el acto estuvieron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el filósofo Ricardo Forster. Los principales momentos los vas a tener en esta nota de Prensa Política. Hola a todos y todas, como se dice ahora. Gracias por venir, por estar acá y principalmente gracias a Carlos Tomada y a Ricardo Forster. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes un evento de estas características y tomando como disparador la presentación del libro Quisiera que me recuerden. El libro nace después de la muerte, no es una idea que se tenía previa a ese suceso. Surge en el momento en que nos enteramos de esta noticia. Empezaron a circular videos compilados con sus imágenes y lo que había hecho con este poema de Joaquín Areta, que es un detenido desaparecido, y que empezaba a resignificarse ese poema, porque era un poema que él había escrito estando desaparecido, que decía cómo querían recordarlo, y empieza a tener sentido cómo querían que recordáramos a Kirchner también. En esos días lo que se vio fue una reacción espontánea y multitudinaria de la gente que se iba acercando a la Plaza de Mayo, un poco con una sensación de orfandad y de desconcierto ante la pérdida. Y para contrarrestar eso, el volver a leer lo que había dicho y lo que había explicitado Kirchner en discursos, en charlas, en acontecimientos, era una manera de devolverles ese legado, hacer que lo recordaran quienes no recordaban sus palabras, hacer que reafirmaran sus convicciones quienes lo estaban acompañando, porque venían acompañando el proceso desde el 2003, y lograr que aquellos que no lo tenían tan en claro pudieran reflexionar en lo que había sido el sentido de ese proceso que él había iniciado. Yo me enteré que había fallecido Néstor Kirchner por mi hermana, que me llamó por teléfono, mi hermana Soledad, que no trabaja en política, trabaja en cine, hace documentales y tampoco es una militante del kirchnerismo. Y sin embargo me llamó entre las 9 y las 10 de la mañana y me dijo, falleció Néstor. Y estaba conmocionada. Y estaba conmocionada y a la vez lo nombraba con su nombre de pila a un líder que ella no identificaba como su líder político. Y eso me hizo pensar que los jóvenes, porque ella es joven también, encontraban en la figura de Kirchner a alguien con quien identificarse. Hay una frase en el libro que tiene que ver con que Kirchner dice que los jóvenes tienen que participar, pero que a la vez les pide que sean transgresores. Y forma parte de que por primera vez un líder habla con un líder o un político, un dirigente o Kirchner, como quieran ponerle. Volví a hablar con honestidad. Y al mismo tiempo interpeló a esa juventud para decirles, bueno, acompáñenme, pero márquenme mis errores, porque todos somos humanos y los tengo, no somos perfectos, y a la vez quedan todavía muchas cosas por hacer. Hizo que empezaran a sumarse cada vez más jóvenes a formar parte de ese proyecto. Esa irreverencia, esa transgresión fue la que a mí me permitió integrarme también a GPS como un lugar donde la política se construye de modo colectivo, y desde ahí uno siente que puede incidir en los cambios a futuro. Y pudiendo debatir cuál es el sentido, cuál es el horizonte que queremos tener. Hubo una frase que a mí me quedó grabada de Chávez cuando Kirchner murió, que tiene que ver con parafrasear a José Martí, que cuando se murió un cantante venezolano, que era Cecilio Acosta, dijo que se había muerto un valiente, que se había muerto una persona justa, pero que llorarlo iba a ser poco. Y me parece que si algo tenemos por delante son los desafíos que tenemos que enfrentar a partir de ahora, una vez que Kirchner murió, y que entendemos que hay un rumbo, un modelo de país que queremos defender. Entonces, identificar ese desafío, adueñarse del sueño que él tuvo y que dijo que tenía aquel 2003, y poder avanzar en la defensa de las conquistas que fueron para todos y en la transformación, sea política, económica, social o cultural, va a hacer que nos sintamos más orgullosos, va a hacer que no solo lo lloremos, sino que le hagamos honor a su figura. Así que eso básicamente era lo que quería decir.
Prensa Política, Periodismo 2.0.